Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo en la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el tercer año de secundaria. Entramos, recuerden muchachos, a la quinta clase de este último bimestre del año escolar. El capítulo del día de hoy, muchachos, logaritmos 1. Vamos a ver, ¿qué cosa es un logaritmo? El logaritmo va a ser una extensión al capítulo de leyes de exponentes, porque vamos a trabajar estrictamente con exponentes aquí, ¿no? Si nosotros queremos ver de repente los logaritmos, posiblemente sea un poquito difícil encontrarlo de uso en la vida cotidiana, pero es importante que sepas que, por ejemplo, los logaritmos se emplean mucho en lo que viene a ser la intensidad o la energía emitida en los sismos. Entonces, cuando tú mides la intensidad de un sismo, un terremoto, se mide mediante los logaritmos. ¿De acuerdo? Eso es importante que sepas. También, por ejemplo, en la antropología, si nosotros queremos medir el tiempo de antigüedad de algún fósil o de algún tipo de repente, algún tipo de artículo que se ha encontrado de mucho tiempo, los logaritmos te permiten hallar con precisión el tiempo de estos artículos, ¿no? Mediante el carbono 14 se puede hallar con una fórmula, pero necesariamente haciendo el uso de los logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Como decía, una extensión de lo que viene a ser la potenciación. Podemos ver por aquí que va a ser b a la x es igual a un n. El logaritmo se representa de esta manera. Se lee logaritmo de n en base b es igual a x. Siempre es importante tener en consideración lo siguiente. Este b, llamada base, debe ser necesariamente mayor a 0 y diferente de 1. Mayor a 0 y diferente de 1. Eso quiere decir que también podría ser un decimal, ubicado entre el 0 y el 1, pero no puede ser el 1. Y el n, el número, debe ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros vamos a tener en el proceso un ejemplito por acá. Te dice, logaritmo de 36 en base 6. Vemos que es positivo la base, es positivo el número. Ahora, ¿de qué manera nosotros resolvemos este logaritmo? ¿De qué manera podemos hallar cuál es el valor del logaritmo de 36 en base 6? El resultado vamos a darnos cuenta que es 2. Pero, ¿de dónde proviene ese 2? Proviene de una operación sencilla con la ley de exponentes. Mira, se va a trabajar de esta manera. La base lo vas a elevar a un exponente que te tiene que dar como resultado el número del logaritmo. O sea, 6 al cuadrado te va a dar 36. En el siguiente ejemplo, logaritmo de 81 en base 3, ¿a qué será igual? Vas a darte cuenta que debe ser ahí el 4. Vamos a nosotros a hacer la rectificación ahí. Vamos a corregir. Esto debe ser el 4. ¿No es cierto? Porque 3 a la cuarta te da 81. Aquí como está. Y aquí, ¿qué sucede si tenemos el logaritmo de 4 en base 64? Aquí diremos 64 elevado a la 1/3 te va a dar 4. A ver, pero compruébalo. 64 elevado a la 1/3 será igual a 4. Recuerda que él es un exponente fraccionario, se convierte en raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 es 4 igual a 4. Cumple, ¿no, muchachos? Cumple. Muy bien. Ahora, detalles también importantes que se deben tener en consideración. ¿Qué sucede si tienes tú el logaritmo de b en base b? ¿A qué será igual? Profesor, me doy cuenta que b, el número del logaritmo y la base son iguales. Sí, exacto. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál será el resultado? Simple. El resultado va a ser la unidad. El resultado va a ser la unidad. Teniendo en cuenta, claro, de que b debe ser mayor a 0 y también b debe ser diferente de 1. Eso siempre tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver,
¿Qué sucede ahora si tú tienes el logaritmo de 1 en base b? ¿A qué será igual? Logaritmo de 1 en base b, teniendo en cuenta que b es mayor que 0 y b es diferente de 1, teniendo en consideración eso. ¿A qué será igual? Haciendo uso de esta demostración mediante la regla de la potenciación, esto será b a la 0, ¿no es cierto? Entonces 0 sería el resultado, 0 sería el resultado del logaritmo 1 en base b. ¿De acuerdo? Detalles muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Veamos ahora la identidad fundamental del logaritmo. Podemos darnos cuenta aquí que tenemos nosotros b elevado al logaritmo de n en base b igual a n. Para todo n perteneciente a los reales y b perteneciente a los reales menos el 1, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces ya. O sea, se refiere a esta condición, ¿no, muchachos? A ver, a esta condición de acá. B debe ser mayor que 0 y diferente de la unidad. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos, si deseamos, demostrar esto de aquí. Si te das cuenta, nosotros sabemos que b a la x es igual a n, ¿no es cierto? Pero nosotros también podemos saber quién es x. X nos dice que es el logaritmo de n en base b. O sea, b elevado al logaritmo de n en base b, ¿a qué va a ser igual? Te dice aquí, a n. Si te das cuenta, de manera sencilla, cuando tú tienes que la base que aparece aquí al exponente y la base del logaritmo, ambas bases son iguales, el resultado va a ser el número de logaritmo del exponente. Por esa razón, aquí en los ejemplos vamos a tener nosotros, aquí, en el primer ejemplo, 2 elevado al logaritmo de 7 en base 2, te das cuenta que la base y la base del logaritmo son iguales, el resultado entonces será el número del logaritmo, o sea, 7. En el siguiente ejemplo hay una imprecisión, lo vamos a borrar para que no te genere confusión. Ese 5 que está por ahí flotando debería ser 6 elevado al logaritmo de 5 en base 6. Vemos que la base y la base del logaritmo son iguales, por lo tanto el resultado será 5. Y así de la misma manera en el siguiente ejemplo. 3 elevado al logaritmo de x más 1 en base 3, vemos que la base y la base del logaritmo son iguales, por lo tanto el resultado será x más 1. Pero como te dicen que aquí es 5, aquí el resultado de todo esto es x más 1 igual a 5, por lo tanto en la ecuación x debe ser igual a 4. Muy bien. En cuanto a cologaritmo y antilogaritmo, lo vamos a tratar de ver posteriormente, ¿de acuerdo? No es tampoco muy complejo. De manera sencilla, cuando tú tienes un cologaritmo de 27 en base 3, va a ser igual al logaritmo negativo de 27 en base 3. De cologaritmo se convierte a logaritmo negativo, básicamente ello, ¿no? Y un antilogaritmo, vamos a darnos cuenta que cuando te dice antilogaritmo de n en base b, va a ser igual a b a la n, simplemente. Si tenemos aquí algunos ejemplos, antilogaritmo de 3 en base 2 va a ser igual a 2 al cubo. Así de manera práctica. Veamos entonces, muchachos, algunos de los problemas que tiene el libro de logaritmos. ¿De acuerdo? A ver, tenemos nosotros aquí en la número 1, te dice, calcula L, vamos a imaginar que esto es L, ¿ya? Por aquí hay un error en la digitación, esto debe ser L. Muy bien, L te dice que es igual al logaritmo de 64 en base 2, más el logaritmo de 81 en base 3, menos el logaritmo de 125 en base 5. Entonces, si nosotros queremos hallar el logaritmo de 64 en base 2, tendremos que esto va a ser igual a, recuerda, nosotros tenemos logaritmo de 64 en base 2. ¿A qué va a ser igual esto? 2 elevado a un exponente que te dé 64. 2 elevado a la cuánto te da 64. 6, ¿no es cierto? 6, muy bien. Listo. Más
Ahora tenemos el logaritmo de 81 en base 3. El elevado a qué exponente te va a dar 81, 4. Menos, por aquí, logaritmo de 125 en base 5. El elevado a qué exponente te va a dar 125, 3. Muy bien, ahora solamente te queda operar eso que está súper sencillo. 6 más 4, 10, menos 3 es 7. Esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el problema número 2. El problema número 2 te dice, calcula x, te dan una ecuación logarítmica. Pero recuerda que tú vas a seguir trabajando con los mismos fundamentos que has aprendido en logaritmos. Te dice 2 elevado a la 4 te debe dar x a la 7. Porque ahí te dice logaritmo de x a la 7 en base 2. Es igual a 4, te dice. Entonces, tú sabes que 2 elevado a la 4 debe ser igual a x más 7. Desarrollamos entonces eso. 2 a la 4 será 16 igual a x más 7. ¿Correcto? El 7 va a pasar a restar y tendremos que x es igual a 9. Te piden que calcules el valor de x y esa respuesta será entonces 9. Vamos ahora con el problema número 5. En el problema número 5 tenemos que vamos a utilizar aquí la propiedad, la identidad fundamental. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, la base y la base del logaritmo son iguales. Si eso se cumple, ¿qué te decía la identidad fundamental? Te decía si tú tienes que b es igual al logaritmo de x en base b, ¿a qué va a ser esto igual? A x. Eso es lo que vamos a emplear acá. Haciendo uso de la identidad fundamental, tendremos entonces que este primer miembro será igual a 3x menos 7, igual a 8. Y tenemos una simple ecuación. 3x es igual a 15, x es igual a 5. Y listo, hallamos el valor de x. Vamos a ver ahora los dos últimos problemas. Y aquí, importante, trabajar una pequeña propiedad. Cuando tú tengas lo siguiente, logaritmo así de esta manera, de un a la n, ¿a qué va a ser igual esto? Observa bien. Este exponente va a poder pasar, a ser un factor multiplicador. O sea, eso va a ser igual a n por logaritmo de a en base b. Mira, esa propiedad es importante y eso es lo que vamos a utilizar nosotros en este momento. De la misma manera, cuando nosotros tengamos logaritmo de a la n en base b a la m, se cumple lo siguiente. Este n va a pasar como factor multiplicador y a ese factor multiplicador el m va a pasar como denominador. O sea, va a ser algo así. N entre m por el logaritmo de a en base b. Esas propiedades son importantes y es lo que vamos a emplear para desarrollar este problema. Entonces, decimos la solución del problema número 7 será la siguiente. Si te das cuenta, vas a tener tú en el problema 3 logaritmo de 5 en base 13. Por intermedio de la propiedad, ¿cierto o no que podríamos hacer eso?
ese factor 3 lo voy a pasar como exponente del 5. Entonces, es lo que voy a emplear a continuación. Te dice, g va a ser igual a 13, y aquí es donde voy a corregir todo esto. No lo voy a expresar de esa manera, sino así. Logaritmo de 5 en base 13 elevado a la 3. Ese será mi exponente entonces. Logaritmo de 5 en base 13 elevado a la 3. Ahora, seguimos con el siguiente. Tendremos 6 elevado a la logaritmo de 7 en base 6, pero este 7 va a estar elevado al cuadrado porque ese 2, ese factor 2 que está multiplicando al logaritmo, lo paso como exponente. Más 5 elevado al logaritmo de 2 en base 5 elevado a la 4. Muy bien, muchachos. Ahora, si te das cuenta, quiero que te concentres aquí en esta parte. Quiero que te concentres aquí. Aquí. ¿Correcto? Aquí quiero que te concentres. ¿Está bien? ¿Qué cosa te dice eso? Te dice que el valor está en esa nube, es 5 elevado al cubo. ¿Qué cosa estoy empleando? La identidad fundamental. Estoy empleando la identidad fundamental. ¿Cuánto sale aquí? 7 al cuadrado. ¿Cuánto vale aquí? 2 a la cuarta. ¿Seguimos? 5 al cubo. 125. Menos 49. Más 2 a la cuarta, que es 16. ¿De acuerdo? ¿Está bien? 2 a la cuarta, que es 16. Muy bien, muchachos. Ahora, lo único que nos queda hacer es simplemente resolver esa operación matemática, ¿no? 125 menos 49 más 16. Y esto nos dará como resultado 92. Y esa será nuestra respuesta. Te piden que calcules el valor de G. El valor de G es 92. Muy bien, vamos ahora con el siguiente problema. A ver, te dice aquí, resuelve. Te piden que resuelvas el siguiente logaritmo. Y para eso vamos a utilizar la regla práctica de la potenciación para demostrar el logaritmo, ¿no? Te dice, x elevado a qué exponente te va a dar esto de aquí. O sea, x al cuadrado va a ser igual a 3x más 40. Muy bien. ¿Qué cosa tienes ahí ahora? Una ecuación cuadrática. Recuerda que toda ecuación cuadrática tiene que estar igualada siempre a 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar todo al primer miembro. X al cuadrado menos 3x menos 40 igual a 0. Aplicamos aspa simple. Para factorizar, tendremos aquí 5 por 8, ¿de acuerdo? 5 por 8, veamos ahora quién debe ser negativo, el mayor, ¿correcto? El mayor debe ser negativo. Tendremos aquí x más 5 por x menos 8 es igual a 0. En la ecuación cuadrática debemos igualar a 0 cada factor, ¿de acuerdo? Tendremos que aquí x más 5 es igual a 0 y x menos 8 es igual a 0. Resolvemos, despejamos x en cada una de las ecuaciones. Tendremos que x es menos 5 por aquí. A ver, vamos a hacerlo mejor. Y el 8 positivo al segundo miembro en la segunda ecuación. Entonces tenemos que el conjunto solución de la ecuación logarítmica será menos 5 y 8. Esas serán nuestras respuestas. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión.
No olvides desarrollar la tarea, es de la 1 a la 4, y conectarte a la asesoría para seguir reforzando el capítulo. Hasta la próxima, muchachos.